Bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko gaur ere etortzeagatik honea, eta eskerrik asko batez ere Miguel de Aranburu historialarien elkartetik gurekin 10 urtez egon zaretelako hemen. Gure 10. urte horrena da, hitzaldi hauek antolatzen, eta horregatik batez ere jendeari, zuei, publikoari, eskertu nahi dizuegu izan dezuten guregan konfiantza. Gaur ziklo berri bati hasiera emango diogu, ikusten dezutenez publizitatean luzea eta emankorra izango da, eta espero dezagun zuen gustokoa izango dela. Buenas tardes a todos, os da la bienvenida aquí a este nuevo ciclo de conferencias de pasajes desconocidos de la historia de Guipúzcoa que organizamos entre la Diputación Foral de Guipúzcoa y la Asociación de Historiadores Miguel de Aranburu. Os decía que son 10 años ya y estamos muy contentos de que creemos que hemos fidelizado un público guipuzcoano que está interesado en su historia. En el tríptico de publicidad que tenéis a la entrada, pues aparecen todas las conferencias que se van a desarrollar, que esperamos que sean de vuestro interés y de vuestro gusto y que podamos seguir adelante con estas actividades. Bueno, hoy presentamos a un historiador que no es local, sino que viene desde Madrid, para hablarnos de un tema apasionante que es la piratería en la antigüedad, en las costas del Atlántico. Normalmente, cuando se habla de la piratería en época romana, fundamentalmente, el imaginario tradicional suele tender a situarlo en el Mediterráneo, porque conocemos muchos relatos, sobre todo de época republicana, del rapto de Julio César, por los piratas, de los problemas que tuvieron Pompeyo y otros generales en el Mediterráneo, reprimiendo a todos los piratas que no dejaban que el dominio romano fuera todo lo apacible que debía ser. Sin embargo, durante la antigüedad tardía hay un gran despliegue pirático por otros mares, que no es exclusivamente el Mediterráneo, no solo en la antigüedad tardía, en época anterior también. Y dado que nosotros nos dedicamos a la historia de esta zona, de esta periferia del Imperio Romano, nos pareció interesante invitar a David Álvarez para que nos hablara sobre la piratería en el Atlántico en la antigüedad tardía. David Álvarez Jiménez es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y en su trayectoria investigadora se ha dedicado fundamentalmente precisamente a los piratas, con lo cual es un real experto en ellos. Piratas, también bandidos y ladrones, no sé, un poco atraído por el lado oscuro de la sociedad romana. Tiene un libro estupendo que les recomiendo, que es dedicado a los piratas en el reino pirático de los vándalos. Y recientemente ha publicado también un libro sobre la historia de Roma a través del circo. Con lo cual es también otra visión, no sé si a la misma altura que la de los piratas, pero bueno, un poco ahí en el límite de lo políticamente correcto siempre, ¿no? Piratas, los circos. Y ha desarrollado también su actividad investigadora como arqueólogo en una interesante ciudad romana en Guadalajara que se llama Caraca, que es pequeña, pero que ha dado unos resultados muy prometedores y en los cuales están trabajando en este momento, con lo cual esperaremos que en futuras ocasiones nos pueda hablar también sobre esa ciudad romana. Y sin más, agradeciéndoles otra vez su asistencia, le cedo la palabra a David. Muchísimas gracias, Elena. Y bueno, en primer lugar quisiera agradecerle tanto a Elena como al resto de equipo de la Asociación de Historiadores Guipuzcoanos Miguel de Aranburu, así como al Koldo Mitxelena Kulturanea, y a la Diputación Foral, por supuesto, por el haberme invitado. Estoy muy agradecido. Además, nunca había estado en San Sebastián, con lo cual para mí es
es doble alegría estar aquí. Así pues, sí, como muy bien ha dicho Elena, voy a hablar sobre piratería, que es un tema al cual yo le tengo muchísimo cariño. Es la base principal de mi investigación, aunque también me ocupa de otras cositas, como ha dicho, como el libro este que he escrito sobre el circo. Y aquí, por ejemplo, pues esta es mi tesis doctoral, que es sobre piratería. La he traído aquí porque, en fin, porque había ciertas cosas que traté en su momento y para refrescarlas en mi memoria, pues me he puesto a leer mi tesis. En fin, y ahora sin más dilación voy a empezar a tratar sobre la piratería. Yo, con respecto a la piratería, pues ahí voy a realizar una pequeña introducción y luego voy a empezar a hablar sobre lo que es la trayectoria pirática de este sector tan interesante. Yo, lo cierto es que cuando empecé con la tesis, cuando empecé el doctorado, no tenía ni idea de qué iba a hacerlo, absolutamente ni idea, y mi directora de tesis me dijo, mira, léete este libro y a ver si se te ocurre alguna idea. Digo, bueno. En fin, así que pues me lo puse a leerlo y vi que había en un capítulo que se le dedicaban un par de páginas dedicadas al bandidaje imperial. Y entonces, ¿sabes? Por ahí empecé a pensar, bueno, sí, bandidos sobre todo terrestres. Y digo, bueno, ¿y qué pasa con los piratas? Porque, muy bien, como ha dicho Elena, pues a mí lo que me sonaba sobre todo era la piratería tardo-republicana, los filicios, Julio César, por supuesto, las campañas de Pompeyo, en fin, todas las típicas cosas que son las más habituadas y las que todos más o menos conocemos. Y entonces pues me sumergí en esto. Y luego después, cuando empecé, me di cuenta de que había muchísima más evidencia de la que a priori parece y muchísima menos de la que yo quisiera, por supuesto. Así pues, compuse esta tesis después de unos años, de la cual pues la verdad es que estoy muy contento con ella. Y hoy luego voy a empezar hablando sobre qué es la piratería. Cuando pensamos en piratería, bueno, aquí he seleccionado un par de imágenes, simplemente por poner un barquito romano, un barquito mercante para que nos tengamos en cuenta. De hecho, cuando pensamos en piratería, una cosa que con respecto a las características de la piratería del Atlántico, lo que no vemos es algo muy propio del mundo mediterráneo. No vamos a ver una piratería dedicada al asalto de barcos, como la típica que pensamos cuando viene a la cabeza la piratería de los siglos de oro, la época dorada de la piratería, en los siglos XVI, XVII, XVIII, pues eso en el Atlántico no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Sí, en el cambio, en el Mediterráneo sí. Pero aún así, obviamente, la disrupción del comercio es una de las principales consecuencias de la piratería. Cuando pensamos en la piratería, pues bueno, voy a empezar con un poco de terminología. Estos son los términos que utilizaban los autores griegos y latinos para referirse a piratas. Latro, pirata, praedo, lestes, peirates, catepontistes, corsarios, de ahí viene la palabra corsario, y son las palabras habituales. Una cosa curiosa que hay que decir al principio es que para los romanos no había ninguna distinción entre un pirata y un bandido, le parecían exactamente iguales, le parecían pues el otro, el enemigo, una persona a erradicar. Y de hecho la única definición que tenemos de piratería en el mundo antiguo es esta que procede de Isidoro Sevilla. Las etimologías es una obra enciclopédica que recomiendo a todo el mundo acercarse a ella, porque la verdad es que a mí por lo menos personalmente me encanta, que dice pirata es un paraedones maritimi, es decir, los piratas son saqueadores marítimos. Ya está, sin más, chimpún. Bien. Entonces, ¿qué es un pirata? Pues en la conceptualización que nosotros tenemos de piratas, si tenemos en cuenta que la diferencia entre bandido y pirata es prácticamente inexistente, nosotros la conocemos a través del contexto. Y el contexto, pues en la historia, pues lo es todo. Entonces, a partir de ahí, el contexto es el marítimo. Entonces, ¿un pirata qué es? Un pirata puede ser también aquel que asalta un barco en plena mar, que insisto, aquí no lo vamos a ver prácticamente nunca, como aquellas personas, aquellas gentes que lo que hacían utilizar el mar para realizar una serie de acciones de saqueo, de robo, de cualquier tipo de bienes, como vemos a continuación. En fin, piratas los tenemos desde el origen de los tiempos. De hecho, no se puede desligar lo que es el propio comercio, la propia navegación marítima con la piratería. Desde la edad del bronce tenemos constancia de la existencia de la piratería. Decía, al mismo tiempo que había algunos que empezaron a desarrollar estas rutas comerciales que obviamente existen desde el origen de nuestra especie, pues otros del primer momento también vieron la oportunidad de realizar todo tipo de acciones que nosotros llamaríamos criminales, pero con la larga de la historia algunas veces han sido criminales y otras veces no. Porque también una cosa que tenemos que distinguir son la guerra de la piratería, y en la definición no hay ningún pirata a lo largo de la historia. No pensemos tanto en Somalia como pensemos los piratas del Caribe, como pensemos los piratas de Roma, que se han denominado a sí mismos como piratas. Nunca son piratas. Ellos son guerreros, son emprendedores, por así decirlo, son gente que
son gente que jamás se consideran piratas, porque el pirata es una denominación muy negativa que siempre se le da a otra persona, ¿vale? Se la da a otra persona. Por ejemplo, antes, como ha comentado muy bien mi libro de los vándalos actuaban como piratas puros y duros, pero ellos a sí mismos se denominaban guerreros y no eran guerreros. Pero a los romanos se les denominan a ellos piratas, y es lo que vamos a ver constantemente aquí. En fin. De hecho, hablando de la piratería, como he dicho, podemos ver, esto es un texto, he puesto muchos textos, pero vamos, no lo voy a leer, tranquilos. Lo que vemos es como desde el origen de los tiempos, y si hablamos del origen de la filosofía greco-latina, pues la piratería está muy presente. Y por ejemplo, este texto de Aristóteles, de la Política, es muy interesante porque lo que hace es describir la piratería como un modo de vida. Un modo de vida más, o sea, lo compara, dice, los medios de vida, pues cita el pastoreo, la agricultura, la piratería, la caza y la pesca. Dice, bueno, es muy curioso, ¿no? Muy curioso ligar unas actividades económicas normales, lícitas, junto con la piratería. Y esto que refleja que la piratería es algo muy normal. De hecho, en esta época, por ejemplo, por citar una cosa y no enrollarme con respecto al pasado griego, es que tenemos también piratería punitiva. Por ejemplo, en las ciudades existe una cosa llamada el derecho de represalia, y cuando, por ejemplo, a un habitante de Atenas le robaban en plena mar unos piratas de Corinto, por decir una ciudad, que lo que pasaba, que los habitantes de Atenas tenían el derecho de robar a otro de Corinto, es decir, una especie de justicia redistributiva, la mar de curiosa, pero es una cosa que está plenamente vigente, sobre todo en época helenística, pero bueno, también lo vemos en época clásica. Y, insisto, actividad pirática la vemos constantemente. De hecho, si pensamos en todos los grandes pueblos marinos de la antigüedad, todos también fueron piratas. E incluso podemos incluir a los propios romanos, aunque los romanos fueran los menos marítimos de todos los pueblos del mundo antiguo. De hecho, no les gustaba nada el mar. En fin, y aquí hay dos definiciones que también quisiera tener en cuenta. Bueno, no son dos definiciones, son dos apreciaciones. ¿Qué es un pirata para un romano? A ver, aquí depende de muchos factores, pero en un primer lugar, aquí la primera de Cicerón, la segunda de Ulpiano, que es un jurista de época de los severos, a finales del siglo II, vemos dos concepciones distintas. Por una parte, Cicerón decía que un pirata no es un enemigo, no lo es, sino que es un enemigo de la humanidad. Con lo cual, si es un enemigo de la humanidad, hay que perseguirlo sí o sí. Mientras que 2 siglos y medio después lo que vemos es cómo para Ulpiano, para este jurista, porque esto es un rescripto del Digesto, es decir, la compilación de época de Justiniano, es decir, del siglo VI, pero que recoge una recopilación de derecho de prácticamente toda la época romana, sobre todo época imperial, por supuesto. Pero lo que vemos es que le dicen que los piratas no son enemigos, sino que son bandidos, son criminales. Es decir, esto, por ejemplo, si pensamos también en otras realidades más modernas que en el mundo antiguo no existían, estilo, por ejemplo, el terrorismo, también hay una variabilidad. ¿Son enemigo todo el mundo o son criminales? Por ejemplo, este tipo de cuestión ya se veía aquí. ¿Y qué es lo que quiere decir? Pues que los piratas eran criminales que debían ser perseguidos con la ley, mientras que antes eran enemigos. Y un enemigo está en igualdad de fuerzas, en igualdad de consideración. Esto es una cosa que veremos, y sobre todo se ve en el mundo, en las fuentes clásicas, como dependiendo también de la amenaza del pirata de turno, pues podía considerar un enemigo u otro. Es que aquí es que se me ocurren demasiadas cosas. Lo siento si alguna vez me trastabillo, porque es que estoy pensando en demasiadas circunstancias y pasajes de la historia. Pero bueno, estos son dos conceptos que hay que tener claro. O enemigo, que por cierto, esto si veis esta es la misma concepción que existía en la Edad de Oro de la piratería del Caribe, o como criminal. En fin, lo que nosotros vamos a ver es que sobre todo se consideraba en época la nuestra, lo que voy a tratar en la antigüedad tardía, es decir, entre el siglo III y siglo VIII prácticamente, se les consideraba como bandidos. Y al ser como criminales, pues se consideraba el reverso tenebroso de la sociedad. Es decir, un pirata, un bandido, una persona que está organizada para cometer todo tipo de actos de criminalidad, que se organizaban sobre todo en lo que se denominan facciones, las bandas, así puedo decir la banda de piratas o la banda de bandidos, se denominan facciones, pues son enemigos como tal cuales no deben existir en la sociedad, es decir, deben de ser eliminados. Porque lo que hacían era contravenir, por supuesto, todo el orden jurídico, contravenir la propia existencia. Con lo cual, lo que vemos por una parte, se le retira todo derecho. Para empezar, por ejemplo, se anulaban los matrimonios. Es decir, si tú te casas con un pirata, por ejemplo, estás casado con un pirata y te querías divorciar, pues eso era ilegal. Los derechos cívicos más básicos no los tenían, obviamente. ¿Por qué? Porque eran criminales. Y asimismo, ¿qué es lo que pasa con los criminales? En el mundo romano la justicia era ejemplar.
a lo largo, como al igual que en muchos momentos de la historia. De hecho, siempre la justicia tiene un grado de ejemplaridad que lo observamos en cualquier código penal de ahora, de antes, de cualquier momento. Entonces, los piratas, como debían ser erradicados, ¿qué es lo que se dedicaba? La muerte. Se podía hacer por crucifixión, la típica cosa, cuando pensamos en Jesucristo, cuando pensamos en Espartaco, pues eran criminales que merecían este tipo de penalidad, al igual que todo aquel que contraviniera los principios más básicos de la convivencia romana. En anfiteatro, por ejemplo, este estupendo mosaico, lo que vemos la ejecución de un preso atado a las espaldas y con un par de leopardos comiéndoselo vivo. Este tipo de cosas a los romanos le encantaban. De hecho, en el libro El Circo, por ejemplo, también lo hablo porque en el Circo, por ejemplo, en los descansos entre carreras y carreras a veces había ejecuciones públicas. O sea, imagínate, estoy viendo mi corredor favorito, los colores verde, azul, rojo, blanco, ha ganado la carrera mi favorito y de repente una pausa. Vamos a ver cómo matan al bandido Marcus, por ejemplo. Pues ya está, venga. Estas cosas son muy, muy propias romanas. Y luego voy a hablar de una serie de antecedentes antes de entrar en el mundo pirático de la Antigüedad tardía. Lo cierto es que la piratería para Roma también fue una herramienta como veremos, de control en la lucha contra la piratería y también de expansión. Lo utilizaron en un momento determinado, la piratería tolerada en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque los piratas, por ejemplo, lo que hacían era, sobre todo, obtener muchos esclavos. La economía romana era muy esclavista, es decir, tenía un componente esclavista, sobre todo hasta el Alto Imperio, muy, muy, muy importante. Entonces, los piratas eran perfectos abastecedores de esclavos, fueran desde tierras muy ignotas o incluso desde tierras controladas por los romanos. En época ya, conforme avanzó Roma, pues estas cosas no se permitieron, por supuesto, pero aún así a veces había sus dudas. Pero de todas maneras, Roma, por ejemplo, conforme iba conquistando sobre todo el oriente del Mediterráneo y también en cierta zona de Occidente, pues ¿qué es lo que hacía? Pues decía, bueno, esta fue una zona infestada de piratas que dañan a nosotros, entonces vamos a eliminar a estos piratas y de paso conquistamos este territorio. Le quitamos el rol, por ejemplo, a los rodios, que luchaban contra la piratería siempre por sus propios intereses y lo hacemos nosotros. Y entonces, claro, esta lucha contra la piratería lo que hacía era generar un estado de ánimo y también una obligatoriedad hacia Roma con respecto a estos pueblos. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Pompeyo. Esto es una moneda pompeyana, que este hombre no sea Pompeyo, que nos demuestra pues, la campaña de piratería. El Senado le dio plenos poderes para luchar contra la piratería, algo inaudito, y supuestamente la radicó en el año 67 a.C., una campaña de un año. En fin, lo cierto es que a través de la fuente sabemos que sí limpió bastante los mares de piratas, pero vivieron. Porque lo que vamos a ver es que es algo recurrente. Por ejemplo, Augusto, el gran Augusto. Aquí tenemos el Augusto de la estatua de Prima Porta, que su res gestae, es decir, sus propias memorias políticas, decía mare pacave pradonibus. El mar está vacío de saqueadores, de piratas. Bien. En fin, esto es el mensaje de Augusto y esto tiene que ver con la Pax Romana, el concepto Pax Romana. Una de las cuestiones que también lo que hacen es cimentar el poderío romano es garantizar una seguridad. Es decir, la diferencia entre República e Imperio y la época del Imperio aparece reiterado 1000 veces, es como mientras que la República lo que encontramos es el caos, la lucha, la violencia, mucha gente luchando por el poder. ¿El Imperio qué es? Pues el Imperio lo que es orden. A pesar de que es una tiranía militar, que bueno, Roma nunca fue una democracia, eso está claro, era una oligarquía, aunque tenemos una única persona que lo manda todo, a pesar de que sea el orden muy jerárquico, muy claro, tenemos paz. Esto, por ejemplo, como la esfera de la vida de Abraham. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Pues una cosa la que habían hecho los romanos por los provinciales, por los habitantes del imperio, fue traer la paz romana. Y esto es la base de todo. Porque así luego, por ejemplo, este testimonio de época de Augustea, pues cuenta que como este puede haber puesto de Virgilio, de Horacio, de 1000 autores distintos, pues lo que vemos es como aquí Estrabón, el geógrafo griego, lo que dice es pues, que Augusto puso fin a las piraterías y favoreciendo a los comerciantes. En fin, esto es la retórica del momento y lo vamos a ver repetir constantemente. Porque, por ejemplo, aquí Trajano, el emperador de Itálica, hispano, aquí otra vez, Epicteto. Epicteto dice, ved en efecto una gran paz, César, ya no hay guerra, ni combate, ni grandes latrocinios, ni piraterías, etcétera, etcétera. Otra vez, pero no los había eliminado Augusto. Bien, pues esto como por ejemplo cualquier Estado moderno, lo que vemos es como el Estado lo que hace es a sí mismo y de cara al público decir, no, nosotros lo hacemos estupendamente. Que bueno, aquí hay un asalto, que hay, por ejemplo, una situación de inquietud o lo que sea. No, nosotros lo garantizamos. Este tipo de retórica se mantiene constantemente. Entonces, cuando alguien enfatiza tanto que hay paz, es que en el fondo no hay tanta paz. Y esto es lo que ocurría en el Imperio Romano.
la piratería siguió existiendo. Porque la paz romana, en realidad, es un concepto que me gusta mucho, que de un historiador británico llamado Brown. Es una ideología de la erradicación, es decir, expresa el propio control del imperio y la legitimación para controlar a todo el mundo. Nosotros proponemos paz y vosotros nos pagáis los impuestos y respetáis el orden que tenemos, el orden político. En fin. Bueno, aquí por ejemplo es una cita sobre Tiberio, que es el sucesor de Augusto. Otra vez lo mismo, que se garantiza otra vez la paz, es decir, el emperador como suministrador de esta paz que disfruta todo el mundo, que el comercio es mucho mejor y todo lo demás. Sí, tiene razón, pero también por otras cuestiones, como por ejemplo el haber un Estado unificado que controlaba en aquel momento buena parte del Mediterráneo y lleva avanzando por el Atlántico. Es decir, hay muchas más condiciones, pero bueno, la paz como idea fundamental que rige este momento, pues en fin, se fue manteniendo. Y bueno, esto no lo voy a leer, por supuesto, pero lo interesante de este testimonio es que es algo que yo luego comentaré también, es Claudiano. Claudiano es un poeta, es un panegirista prácticamente, es uno que vivió a final del siglo IV, principio del siglo V. Este hombre tiene una serie de poemas dedicados al emperador, dedicados a la familia imperial, a Honorio, y luego también al personaje más importante de aquel momento, que era un militar medio vándalo llamado Estilicón. Aquí, por ejemplo, lo que hace en este panegírico dedicado a Estilicón por su consulado es alabar pues, sus esfuerzos y que él ha garantizado otra vez que todo el mundo pueda comerciar, etcétera, etcétera. Es decir, el hecho de que no es posible cambiar de residencia, que sea un juego visitar Thule. Thule significa el lejanísimo norte, es decir, Jutlandia y cosas así más lejos, es decir, que garantizaba incluso él que el comercio continuaba y que todos eran felices, etcétera, etcétera. Como veremos, no era cierto. Pero bueno, es un autor muy, muy interesante para esto, pero es interesantísimo para la piratería, porque muchas veces, claro, un panegírico que hace es decir que lo bueno que hace la persona halagada, pero también cuando, es como el derecho romano, cuando se halaga, cuando el derecho romano normativo, si nos indica que no se puede hacer una cosa, es que a lo mejor esa cosa se hace. Es decir, bueno, pues... Pero aquí, como dijo Dion Casio, un autor al que le quiero muchísimo, que es una pena que no lo tengamos completo, dice: no hay tiempo en que la piratería, no se haya producido ni dejará de producirse mientras la naturaleza humana siga siendo la misma. Y es que esto es lo que ocurrió. La piratería continuó. Puede que redimensionada. Ya no hubo filicios como la anterior, unos pueblos que sigue habiendo filicios piratas y saurios y todo esto, pero... a pesar de que no fuera como antes, es decir, no corría peligro la existencia del imperio, que insisto, que también o la de la República, pues sigue siendo una constante. Y eso lo encontramos, pero permanentemente. De hecho, cuando hablamos de fuentes para la piratería, tenemos que distinguir varias. Teniendo en cuenta todas estas circunstancias. Las materiales, pues empezamos por la arqueología. O sea, por ejemplo, si vemos rastro de destrucción, como por ejemplo detectamos en muchísimos sitios, por ejemplo, capa de cenizas o lo que sea, o también, por ejemplo, derrumbes causados por ciertas circunstancias, o por ejemplo, armamento encontrado en contextos particulares. Luego también, por ejemplo, como veremos, la defensa contra la piratería, pues es un rasgo muy evidente de que algo ocurre. Numismática. La numismática lo veremos bastante. Por ejemplo, esto es un tesorillo. Un tesorillo, pues hay muchos motivos para ocultar moneda. Pero uno de los más normales, uno de los más razonables, uno de los más habituados es cuando tú estás en una situación de peligro, ¿qué haces? Pues meter tus ahorros bajo el suelo. Y esto los romanos lo hacían muchísimo, como por ejemplo este de aquí. Y también la propia moneda, la forma de la moneda, las cosas que aparecen dentro de una moneda, en tanto el anverso como el reverso, nos puede indicar muchísimos detalles. Y luego la epigrafía, las inscripciones. Las inscripciones también nos cuentan bastante detalles que muchas veces no vamos a encontrar en las fuentes, porque el tema es que en las fuentes, en la historia, por ejemplo, en las fuentes romanas, precisamente como tenemos el concepto de paz romana, de que la paz estaba garantizada por el imperio, pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces no se dice nada de piratería. ¿Por qué? Porque consideraban minucias, es decir, cosas de las cuales no conviene hablar. Entonces, muchas veces las cosas que, por ejemplo, los historiadores romanos y muchos autores romanos decían, no, es que esto no merece la pena. Es decir, son cosas residuales, son cosas de las cuales no voy a hablar. Pues tenemos muchísimos aspectos de la historia romana de los cuales no se dice nada. De hecho, hay un autor, Amieno Marcelino, que directamente lo llama minucias. En un momento determinado que narra un asalto pirático por parte de germanos, etcétera, y dice, bueno, pero esto ya he dicho bastante porque estos son minucias que no vale la pena contarlos en una obra seria como la mía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces en la historia, en las obras históricas, en muchas obras del mundo antiguo, no se dice nada de piratas, pero existían. Pero afortunadamente, como he dicho antes, tenemos las jurídicas y las leyes sí que hablan de piratas. Y si una ley habla de piratas, por ejemplo, el Código Penal español hace como 15 años
justo unos 5 años, yo creo que antes de la crisis de piratería somalí, decidió eliminar del Código Penal las referencias a piratería, porque decían, si ya no existen. Pues bien, 4 años después tenemos piratas en Somalia. Y bueno, y si veis, esto es una cosa que no tiene mucho que ver, pero yo recomiendo ver los informes de las Naciones Unidas sobre piratería en nuestro mundo. Sigue habiendo piratas en la actualidad en muchos lugares del mundo, tanto en América como en Asia como en África. En fin, entonces el derecho sí que nos habla de piratas. Y luego en el mundo tarantiguo, que es un mundo que con muchísimas fuentes de muchos tipos distintos, de religiosos, desde todo tipo de ensayos, todo tipo de texto, de cualquier tipo de cosas, pues lo que encontramos es que de repente sí que se cuelan los piratas. No hay piratería porque la paz romana dice que no hay piratas, pero sí que los hay. Y, por ejemplo, y esto es una cosa también muy importante, con respecto a la piratería, hay que distinguir entre dos tipos de piratería. Aquella piratería generada dentro del Imperio Romano, la endógena, y que podía ser oportunista, es decir, unos mercaderes que asaltan otros mercaderes, que esa cosa ocurre muchas veces, o profesional, piratas 100%. Y luego piratería exógena, aquella piratería que procede de fuera de las fronteras del Imperio Romano. Y esta es la piratería que vamos a ver aquí, porque en el mundo atlántico, desafortunadamente, la otra no tenemos prácticamente evidencia. Y así, pues, si hablamos también de antecedente al Alto Imperio, hay que tener en cuenta lo que es la presencia romana. Roma progresivamente fue conquistando más y más territorios. O sea, del siglo III vemos en Hispania cómo van avanzando, la Galia, las guerras de la Galia, se recuerda a Julio César, y luego cómo fueron avanzando. O sea, por ejemplo, lo que vemos es como en la época de Claudio se empezó a conquistar Britania. Pues es a partir de ese momento cuando empezamos a ver ya los primeros signos de piratería. O sea, por ejemplo, por comentar uno. O sea, en aquel momento cuando se crea aquí la clase británica, es decir, la flota británica, porque veremos que los romanos empezaron a desarrollar flotas, que en buena medida su función era luchar contra la piratería. Y, por ejemplo, aquí vemos bueno, me voy a saltar el episodio de los Usipos porque si no me lío mucho, pero es un momento muy interesante. La primera vez que se circunnavegó la Britania, la de Britania, que no se conocía cuáles eran sus límites, pues fueron unos Usipos que eran unos bárbaros de esta zona, que servían para el imperio, que se largaron, robaron 3 naves y se fueron desde aquí y empezaron a saquear todo lo que veían, dieron la vuelta y llegaron de vuelta a sus hogares. Lo que pasa es que tuvieron una tormenta y cayeron en tierra de unos enemigos, los frisios, y los frisios les encadenaron, les esclavizaron porque les creyeron que eran piratas, y es que eran piratas, con lo cual eso nos habla de que había piratería en el mundo germánico antes de lo que nosotros conocemos. Y luego el muro Adriano. El muro Adriano, como lo veremos a continuación, es también una defensa muy importante contra la piratería. Bueno, esto también es en el Rin. Lo que vemos es que también había una flotilla que en buena medida también sus funciones, sobre todo eran de abastecimiento, contacto, en fin, pero también cumplían lucha contra la piratería de los que vivían más allá del Imperio Romano y tienen muchas bases por todas partes. Aquí sobre todo en el delta del Rin. En fin, esto por mencionar una serie de cosas. Y bueno, aquí una serie de fuertes, el muro Adriano. El muro Adriano vemos como de un principio, ya por ejemplo hay signal stations, que es esta no. Vemos una serie de defensas en la costa. ¿Por qué va a haber defensas en la costa sin nada que proteger en la costa? Pues porque ya en primer momento ya había signo de piratería. Bueno, esto es el muro Adriano, este es el muro Antonino, que es posterior, pero que se abandonó inmediatamente. Y entonces ya empezamos a ver piratas. Y los primeros piratas que vemos son los Cauqui, los que vienen en lugares elevados, es decir, en dunas artificiales creadas los Burt o los Terpen, y esta gente pues empezaron a partir de un momento determinado a asaltar el imperio. Vemos una serie de episodios, 41, el 47, 69, y estos ya empiezan a aparecer en las fuentes. Piratas que desde aquí lo que hacían, como casi todos los piratas de esta época, es una actividad que no es profesional, es decir, no se dedican al 100% del tiempo a hacerlo, sino que, sobre todo en época de verano, cuando el tiempo es bueno, lo que hacen es lanzarse hacia el territorio imperial. Y estos ya empiezan a aparecer. Y sobre todo, estos años fueron muy importantes, pero en los años 170-200 encontramos una cosa llamada fuegos antoninos. Hay un registro de destrucciones a nivel costero, de ocultaciones de tesorillos, de todo tipo de evidencia brutal, sobre todo en Britania, que está aquí, que está muy cerquita, es que tenemos en cuenta que Britania, esto ya es Britania, y aquí está la zona de los piratas, pues también se corresponde con esta zona. Pues ya empezamos a ver, pero rastro de piratería enorme, que se denomina fuegos antoninos precisamente porque es en época de la dinastía antonina. Y aquí vemos, por ejemplo, el contexto en el que surgen estos piratas en este momento. Es un momento del reinado de Marco Aurelio, sobre todo, y ya los Cómodo y sus sucesores, en el cual el imperio está en crisis.
en crisis por muchas cuestiones. Ya se empieza a hablar ya de crisis del siglo II antecediendo a la crisis del siglo III. Pero lo que vemos, por ejemplo, a cómo el tiempo, de repente la frontera romana está siendo asediada por muchos pueblos, muy violentos. Por ejemplo, las guerras marcománicas que son aquí, son lo más importantes, pero vemos con todas partes. Y los caucos son parte de ellos. Este es un momento clave de la historia de los bárbaros más allá de la frontera. Es un momento muy importante porque es cuando empezaron a desarrollarse desde el punto de vista militar, pero también desde el punto de vista social. Esto es un momento clave y los caucos pues, destacaron. Bueno, aquí tenemos el imperio y vamos a ver las principales amenazas de las que voy a hablar a continuación. Los francos, que vivían aquí, en lo que sería Holanda. En torno al lago Flebus había muchas poblaciones francas, algunas más famosas piratas eran los salios, los amsivarios, etcétera, etcétera. Los sajones, que los tenemos aquí en lo que sería el sur de Dinamarca, norte de Alemania y también norte de Holanda. Hérulos y protovikingos. Esto también aparece en las fuentes, que lo que tenemos sobre todo en Dinamarca y en toda la zona báltica. Pictos. Los pictos que vivían en Escocia. Mientras que luego tenemos los escotos que vivían en Irlanda. La diferencia entre por qué Escocia se llama Escocia y no se llama Pictavia, porque los escotos a partir del siglo VII empezaron a infiltrarse en la tierra de los pictos y acabaron al final conquistándolos al 100% en el siglo VII, cuando crearon el reino de Alriata, y dieron su nombre. De hecho, la cultura de los pictos, que son los pueblos más misteriosos que sí que conocemos, pues no sabemos prácticamente nada. No tenemos casi testimonios suyos y todo fue borrado. Y si hubo y por así decirlo, una celtificación, todas eran celtas, pero una escotización completa del territorio. ¿Y por qué iban a buscar? Botín de todo tipo, los escotos, en buena medida, también a por ganado, y, bueno, este es el tesorillo de Coleraine, que el Coleraine se encuentra en Irlanda, que es un tesorillo de estos Hack-Silver, es decir, esto es lo que hacían, robaban cosas y luego para dividirlo, que hacían romper en trocitos la vajilla de plata, de oro, lo que fuera. Y luego esclavos. Esto constantemente iban a por esclavos para utilizarlos en sus lugares. Y en el siglo III, ¿qué es lo que vemos? Esto es un rasgo fundamental que explica en buena medida la piratería. Como hemos visto antes, ¿qué es lo que iban? Por esclavos y por bienes de prestigio. Lo que vemos es como las sociedades del barbárico, es decir, las zonas donde vivían bárbaros, pues empiezan a jerarquizar. Es decir, vemos unas sociedades desde el punto de vista de su desarrollo social que al principio son bastante igualitarias, pero progresivamente iban siendo cada vez más estratificadas. Y aquí el militarismo es una base fundamental. O sea, aquí, por ejemplo, podemos hablar de muchos tipos de fuentes, Tácito, bueno, y luego para época más tarde de Beowulf y muchas otras más. Y lo que vemos es cómo esto viene de prestigio y lo que hacían era fomentar esta pirámide social. Y entonces, ¿dónde se conseguían? Pues en el Imperio Romano. También hay una economía del honor y de la gloria que podemos ver, por ejemplo, en muy diversas fuentes. Es decir, también asaltar el Imperio Romano servía para fomentar la fama de estos líderes que iban surgiendo o que se iban fomentando. Una cosa muy típica era, por ejemplo, que los jóvenes fueran a atacar el Imperio Romano. ¿Por qué? Para acrecentar su propia gloria personal. Luego también se ha arguido causas climáticas, pero últimamente está un poco menos en boga, que precisamente iba subiendo el nivel de las aguas, con lo cual pues, una forma perfecta de complementar sus economías era realizar saqueos. Cada vez se considera menos. Y los protagonistas, como hemos visto antes, los francos, los valientes. ¿Qué es lo que significa? Los valientes, los bravos, los sajones, los que manejan el seax, que es una espada corta. ¿Qué es lo que significa etimológicamente? Los escotos, lo que vivían de Irlanda. Y los pictos, los pintados que venían de Escocia. Pintados porque se acordáis de la película de Braveheart, que aparecían pintados, que es poco, eso ya no es real en época medieval, pero iban pintados y tatuados. De hecho, ahora vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, esto es una representación de un guerrero franco con un hacha franca, que es su arma más habitual. Y estas son el tipo de embarcaciones que utilizan los francos. Unas embarcaciones de vela, con remo, y que estas luego los romanos incluso las copiaron. Para luchar contra los piratas utilizaban naves piratas como esta. Esta es una de las naves, una reproducción de unos restos que se encontraron en el Rin. Los sajones, anglosajones. Esta es el seax, la espada corta que manejaban, y estos la que utilizaban. Los sajones, como veremos, eran capaces de llegar hasta Hispania en barcos sin vela. Iban a remo. Imaginad lo que es remar 2.000 kilómetros. Esto lo hacían. Esto es la nave Needham, que esto es una reproducción cuando se encontró en el siglo XIX. Aquí está es como se vendrían los sajones. Esto es el barco Needham conservado hoy en Dinamarca. Y ahora tenemos aquí los pictos. Los pictos venían en curraj, que eran naves hechas con un ensamblado de madera y pieles.
sin más. Eran naves que se podían desmontar perfectamente. Y luego con vela se desmontaban, se ocultaban y luego cuando se querían ir, se iban. Y aquí vemos una representación de un picto tatuado. Una cosa típica de ellos era el tatuaje. Y luego estos pantalones que los asimilados con los escoceses, pues bueno, aquí hay mucha polémica, pero parece que podrían tener su razón de ser y que podían venir vestidos así. Los escotos igual, los curraj, que son naves igual de cuero y de un armazón. Y aquí lo que vemos esto es una representación de un cattle ride. Supuestamente, algunos dicen que venían incluso con carros a su piratería, yo lo dudo, pero una cosa fundamental es que aparece en las fuentes épicas irlandesas, es como una grande motivación, era el ganado. Robar vacas. O sea, entonces robaban esclavos y vacas sobre todo. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho antes, por cuestión de prestigio y también para su propia economía local. Luego pondré un ejemplo muy interesante. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un barco de estos. Y bueno, y aquí he puesto esta imagen que me la encontré por internet, me gustó mucho, que son unos sajones saqueando una villa romana. Lo cierto es que se llevan todo lo que pudieran. Y luego la clave de todo ataque pirático, a lo largo de toda la historia, la sorpresa. Era llegar, atacar, irte, sin más complicaciones. Se pueden hacerse sin violencia, mejor, y si no, los sajones, por ejemplo, tienen ciertas costumbres que nos recuerdan a los vikingos. El águila sangrienta, pues ellos prácticamente hacían algo parecido. Un autor que nos dice que lo que le gustaba era diezmar, es decir, matar a una serie de gente que cuando se encontraban en un pueblo, a cualquier tipo de población, a una villa, mataba a una serie de personas y los sobrevivientes le decían, vale, te damos todo, pero no mates a nosotros. Entonces son cosas muy típicas de la historia. Y entonces, en el siglo III empezamos a encontrar, pero sistemáticamente, de tesorillos por todas partes. Por ejemplo, este es el Dorchester, 22.000 monedas. Esto es de lo más grande del Imperio Romano. Esto son 22.000 monedas de plata, que no es poco. Lo que empezamos a ver como unos fuertes costeros para defender la costa, que algunos estaban en desuso, empezaron a utilizarse. Empezamos a ver cómo, por ejemplo, ciertos fuertes que se encontraban más allá de la frontera se empezaron a abandonar. ¿Por qué? Porque estaban en el mar y fueron arrasados. Vamos a ver que de repente hay un reflujo de ataques piráticos cada vez más y más potente. Y sobre todo se localiza con Galeno. Galeno es un emperador de malísima fama, pero en ese momento es cuando empezamos a ver los primeros grandes asaltos. Aquí, por ejemplo, vemos esto, que afectó a Hispania. Esto se me olvidó comentarlo más tarde, pero de repente hubo unas invasiones de francos de estas poblaciones que asolaron toda la Galia y llegaron hasta Hispania. Y estuvieron supuestamente 10 años, robaron unos barcos en Tarragona, y estuvieron 10 años pirateando en el Mediterráneo, en las Baleares y también en el norte de África, ahí donde encontraron su fin. De hecho, eso lo conocemos a partir de la epigrafía. Y luego vemos una serie de cuestiones muy interesantes. Lo que vemos es como la población de la zona más amenazada por la piratería, que sobre todo es Britania y todo el litoral de la Galia, sobre todo esta zona, lo que sería la Galia Bélgica, Normandía, Bretaña. Lo que vemos es como, de repente, claro, la población es que está empezando a asustarse. Y vemos una serie de medidas propias que van entre el autonomismo y la independencia. Como Roma no garantizaba su seguridad, la paz romana, que antes he dicho una y otra vez, pues se empezaron a buscar soluciones. Y una de ellas es, por ejemplo, apoyar usurpadores. Es lo que ocurrió con Póstumo. Este es un personaje que me encanta. Es un general romano que está destinado al norte de la Galia. Y entonces, precisamente ante esta inseguridad, ante la inseguridad por parte de la población provincial, es decir, los habitantes romanos de esa zona, y también el propio ejército diciendo, es que estamos aquí perdiendo la vida y no tenemos ni apoyo, no tenemos fuerza ni nada, pues se levantó en armas. Y acabó conquistando tanto la Galia como Hispania como Britania. En fin, lo cierto es que esta persona no quiso ser emperador de todo el imperio, solamente quería afirmar la seguridad de este sector y se vio muy apoyado por sus vecinos. Esto es una moneda de Póstumo. Y bueno, esto no lo voy a leer, pero bueno, tenía una fama buenísima, Póstumo, como los defendientes, de ser gente que de verdad lo que quería era defender a los suyos. La fama era buenísima. Lo cierto es que también en contraposición con el Galeno que he dicho antes, que se lo consideraba lo peor de lo peor. Y por ejemplo, en el libro del Circo he comentado algunas de sus cuestiones, se decían cosas horrorosas, estilo prácticamente un nuevo Nerón, que lo que más le gustaba era ser de prostitutas y disfrutar de la vida, pero que el imperio era un desastre. Hay mucha mala fama ahí que es injustificada. Pero bueno. Y lo que vemos es que este hombre reforzó toda la red costera, y esto es un artículo que yo publiqué hace unos años, del cual me siento más orgulloso. A través de esta moneda lo que hice yo, teorizar con respecto a las acciones de piratería. Es una moneda espectacular, porque insisto, la moneda es útil para ver por inseguridad, pero también por lo que nos dicen. Neptuno reduci, Neptuno restaurado, Neptuno el dios del mar.
es el dios también, un dios tónico, pero es el dios del mar. Y esto representa, de acuerdo a la lectura que hice, cómo en un momento determinado, póstumo, después de arreglar las cosas en la frontera oriental, lo que hizo fue lanzar una campaña de ataque contra los piratas en su propia tierra, y esto durante 10 años no volvió a aparecer en ningún sitio, estos piratas. Es decir, esta es una campaña que luego diversos emperadores siguieron haciendo, Constantino, Juliano, otros tantos. De repente, cuando se hartaban, se iban, cruzaban el Rin, iban con unos cuantos miles de soldados y mataban o esclavizaban a muchísimos de estos piratas. En fin, y lo que vemos es como en un momento determinado el Imperio Gálico al final se acaba hundiendo y vemos como de repente la piratería que hemos visto antes se multiplicó. Pero el repunte pirático es también tremendo. Otra vez, tesorillos, destrucciones por todas partes, y siempre en la costa o en la costa inmediata. Lo que hacían los piratas era atacar lo que está más cerca o también remontar los ríos, como hacían los vikingos, exactamente igual. De hecho, cuando empezamos los vikingos, el modus operandi de estos piratas era prácticamente el mismo. El mismo, tanto los fines como también como los medios. Las embarcaciones vikingas estaban más desarrolladas, eso sí. Bueno, vemos este repunte y luego lo que vemos son unas consecuencias. Toda esta zona que se encuentra aquí se llama la Germania Inferior, que está justo debajo del Rin. De repente, por esto enorme repunte, fue abandonada, porque fue arrasada. Los piratas arrasaron con todo. De repente dejó vivir gente allí. Lo sabemos, a través de múltiples fuentes, tanto arqueológicas, sobre todo arqueológicas, por supuesto. Esta zona dejó de vivir gente. Está arrasada al 100%, arrasadísima. Con lo cual, es una consecuencia muy importante esta piratería. La piratería no era de repente encontrarte uno en la esquina y que te robe, no. Lo que vemos es oleada tras oleada, tras oleada, tras oleada. Lo que vemos, destrucciones de todos los fuertes que se encontraban más allá de la frontera y todos los que se encuentran en la actual Holanda. Destrucción por completo, o sea, pero sangre y fuego. Otra consecuencia. Y luego, bueno, aquí está el hábitat de la Germania Inferior. Y luego la armórica. La armórica, si pensáis en Asterix, es la armórica, donde vive Asterix, el galo. Lo que vemos es como la armórica también, encontramos un rastro de destrucción y también otros rastros indirectos que nos hablan de lo mismo, un arrasamiento de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que los piratas que vienen en el norte arrasaron por completo la armórica, ciudades destruidas, villas abandonadas, todo destruido. ¿Qué es lo que encontramos? Una crisis enorme. Entonces, que la gente que vivía en la armórica, ¿qué es lo que hizo? Se rebeló. Y aquí encontramos la Bagauda. La Bagauda es un grupo de campesinos incontrolados, que incluso a través de ciertos liderazgos y todo lo demás, llegaron a enfrentarse contra las autoridades romanas. ¿Por qué? Por su propia seguridad. ¿No le proveían seguridad? Pues ellos renegaban del Imperio Romano y se alzaban en armas. Y esta Bagauda la vamos a ver constantemente a lo largo de la historia, incluso aquí, por ejemplo, en la península ibérica también, hay Bagauda en el siglo V. Bagauda al principio eran esta gente, vivía en la armórica, que es, a ver, aquí está la armórica, pero luego al final se acabó utilizando para refrescar todo tipo de rebelión campesina. Insisto, hemos visto antes que a póstumo esta gente la apoyaban sobre todo las ciudades, los provinciales, pero aquí lo que vemos es la masa, algo así, hablando en términos marxistas, la gran masa desposeída. Y esto es, insisto, esto era muy peligroso para Roma. Y luego lo que vemos, bueno, esto es, aquí lo que vemos es que en un momento determinado ya nos vamos a hablar sobre la tetrarquía. Este tipo es Maximiano Herculeo. Lo que encontramos es cómo Diocleciano lo que hizo fue restaurar el imperio, que estaba en una crisis tremenda, y lo que hizo fue generar un nuevo sistema de gobierno en el cual había dos Augustos, él y Maximiano Herculeo, y luego dos Césares por debajo, Constancio Cloro y el otro, ay, se me ha ido la cabeza. En fin, Maximiano se encargaba de Occidente, Diocleciano de Oriente. Y entonces este hombre fue a luchar contra estos bagaudas, que eso, insisto, a Roma todo tipo de rebelión por parte de esclavos, todo tipo de rebelión por parte de cualquier tipo de persona, insisto, se asimilaba a lo que es la piratería. El cristianismo al principio eran gente que vivía no según las normas romanas, con lo cual pues había que eliminarlos. Y este hombre fue para allá. ¿Y qué es lo que pasó? Mientras que Maximiano iba a derrotar a los bagaudas, le encargó a un tipo llamado Caraucio la defensa de la costa. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que se rebeló Caraucio. Y al igual que hizo Póstumo, pues se declaró independiente. En fin, le empezaron a denominar pirata. ¿Por qué? Porque se le acusó de quedarse con el botín de los piratas, francos y sajones. ¿Qué es lo que ocurría? Que también debió haber algo más, porque para luchar contra los piratas, ¿qué se puede hacer? O interceptarlos cuando vienen, pero si no puedes y vienen y atacan algo, ¿qué es lo que haces? Los interceptas cuando se van.
Y entonces supuestamente lo que hizo Carausio era a estos piratas que iban cargados de oro, plata, esclavos, pues a la vuelta cuando iban a Holanda, iban a Dinamarca o lo que fuera, pues ¿qué es lo que hacía? Pues les apresaba. Y supuestamente él se quedaba con el botín para sí mismo. ¿Fue real o no? No lo sabemos. Pero a partir de ese momento lo que encontramos es que Carausio, que esto es una moneda, lo que hizo fue, al igual que Póstumo, pues se declaró como emperador. Pero Carausio, lo curioso aquí lo vemos en esta moneda retratado junto con los otros emperadores, Maximiliano Herculio y Diocleciano. Carausio no quiso ser emperador de toda Roma, solamente quería ser emperador de donde él estaba. ¿Y qué es lo que pasó? Que el Diocleciano, ¿qué es lo que hizo? Pues durante un tiempo le mantuvo. ¿Por qué? Porque lo único que quería era defender la zona de los piratas. Creó un imperio, que es esta zona, que era Britania, y este rincón de la Galia. Y lo que hizo tuvo unas consecuencias brutales para el desarrollo posterior. Insisto, otra vez como Póstumo, otra respuesta ante la piratería. Como veremos, la piratería también ha tenido muchísimas repercusiones en lo que es la historia imperial, muchísimas más de las que parecen, como generar este tipo de gobiernos. Y lo que vemos es una serie de un nuevo Estado. Aquí, por ejemplo, esta moneda, Felicitas, con una embarcación. La Felicitas era la buena fortuna, al contrario que la fortuna, la dea fortuna, que era la fortuna que podía ser negativa. Entonces, claro, aquí es la buena fortuna que proporciona tener una flota que lucha contra los piratas. Concordia militum, pues que el ejército estaba bien comprometido para luchar contra la piratería. Bien, tenemos una serie de consecuencias, unas conclusiones muy importantes. Carausio es fundamental para la época posterior, por ser el creador del Litus Saxonicum, que es las defensas definitivas contra la piratería. Creó una red de fuertes, algunos que ya existían antes pero fueron recuperados, y otros más, que lo que hacían era controlar este cuello de botella. Yo, por ejemplo, estaba en Dover y en un día normal se ve Boulogne al otro lado. En un día normal, si no hay nubes ni nada, se puede ver la otra orilla. Y entonces desarrolló una serie de defensas que se encontraban por todo este litoral, luego veremos que también por aquí, precisamente se venían piratas, pues asaltarlos en plena mar y que no bajaran hacia abajo, porque esta fue siempre una gran preocupación. Esto luego fue utilizado por los emperadores cuando Carausio acabó. Y aquí vemos, por ejemplo, esto es lo que ocurrió después. Todos estos son fuertes costeros. Como veis, esto no es aquí hay muchos miles de hombres destinados. Y esto ¿para qué estaban? Para la piratería. Esto es de época posterior, pero bueno. Fuertes, por ejemplo, el de Pevensey. Esto es un fuerte que se encontraba antes al lado del mar, lo que pasa es que por la sedimentación está hoy más lejos. Esto, por ejemplo, es el faro de Dover. Este es el faro de Dover, que se puede visitar, que es un faro del siglo III, creado por Carausio también. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues estilo, por ejemplo, yo que sé, como en el Señor de los Anillos, las almenas que para lanzar un aviso se quema y hay una señal de fuego o humo. Pues estas lo utilizaban también para señalizar que hay piratas. Entonces había gente vigilando. Y aquí tenemos el sistema. Esto aparece en un documento del siglo V, la Noti Dignitatum, los fuertes y todo lo demás. Y aquí lo que vemos, otra cosa. Colonia, Boulogne, que ese es el puerto principal de toda la zona. Esta es la zona que se había quedado vaciado. Pues también lo que hizo fue diseñar una defensa, todo esto lleno de fuertes y con soldados para que los piratas venían por aquí, se metían por tierra, que no penetraran el Imperio Romano, los habitantes que vivían aquí. Es otra cosa que hizo también. Y aquí lo vemos. Una cosa muy típica eran las flotillas, por ejemplo, 3 barcos que iban cruzando, iban navegando y se encontraban alguno, le atacaban inmediatamente. Otra cosa también, si por ejemplo se escapaban, también tienes las escafas exploratorias, que eran pequeños barquitos que estaban en la costa, que cuando lo veían también lo divisaban, de repente se van corriendo los soldados de los fuertes, porque todos los fuertes tienen una pequeña flotilla, y iban a interceptarlos. Estos son los piratas sajones en Britania. O también artillería, en los fuertes también tienen artillería como esta balista. En fin. Y también, otra cosa que también se utilizó, esto es un poco posterior, pero también representa el mismo sistema. Lo que hicieron los romanos fue desarrollar un cuerpo de infiltradores que se metían en territorio enemigo, los pictos, que esto nos recuerda algo. Habéis visto Juego de Tronos, hay un muro, que es el muro Adriano, y luego está la Guardia de Noche, que son gente que se infiltra para controlar las poblaciones salvajes. Esos son los arcani del mundo romano. El creador de Juego de Tronos se inspiró en esto directamente para crear la Guardia de Noche. Y esta gente lo que hacía era vigilar, se infiltraban. Y sabemos que alguna vez se iban camuflados y todo lo demás, y entonces iban a controlar los pueblos que vienen por aquí. Porque, insisto, pictos, piratas también. Y también Signal Station. Esto se encontraba por toda la costa. Insisto, veían aquí un pirata, por ejemplo, que estaba por aquí y iba para abajo. Señal de fuego, para que lo supieran los que estaban más abajo. Y luego también guerra. Cruzar la frontera y atacarles. Y otra, diplomacia. Por ejemplo, en un momento determinado, eso lo vemos con Juliano, unos piratas fueron vencidos, los salios.
Estos, los salios que vivían aquí. Los salios eran los más famosos piratas francos. Pues Juliano lo decidió es asentarlos en la zona vaciada. ¿Y entonces qué? Pues eran campesinos guerreros que defendían esa zona. Esto es otra medida muy inteligente para utilizar piratas para luchar contra la piratería también. Y de hecho, si pensamos en Clodoveo, que es el gran rey franco, el que empezó a crear lo que es el que expulsó a los visigodos, cuando ya empezamos a hablar de Francia, pues era un salio. Era un salio que venía aquí su familia, tanto él como su tatarabuelo Meroveo, que da nombre a la dinastía merovingia, etcétera, etcétera. Y bueno, Charitón no va a tiempo. Y luego vemos una serie de episodios muy curiosos, como este, que nadie lo conoce, pero que, bueno, más allá del ámbito científico, que es la Barbárica Conspiratio. Cuando hablamos de piratería, hay momentos que la piratería era constante. La mayor parte eran asaltos muy breves, ir a la frontera, asaltar algo y luego irte. Pero también tenemos momentos espectaculares como esto. Lo que vemos es como, a través de la fuente, sobre todo también a Marcelino, vemos como los grandes pueblos piráticos de repente se aliaron, los pictos, Escocia, escotos, Irlanda, Atacoti, unos que seguramente vendrían de Irlanda también y que según las fuentes eran caníbales, aunque eso ya me cuesta creerlo, los francos que vivían aquí y los sajones que vivían aquí se aliaron para asaltar Britania y también el norte de la Galia. Y durante 2 años, la isla Britania, imaginad eso, 2 años, la isla Britania fue perdida. El ejército romano, que era muchísimo, muy importante, sobre todo en el norte de la isla, desbandado. Los soldados refugiados, acobardados en sus fuertes, otros desertando. Durante 2 años, los piratas mataron al máximo a las autoridades, saquearon todo y estaban ahí libremente. 2 años, imaginad 2 años de la historia de Roma, una provincia entera perdida. Pues esto es lo que ocurrió durante 2 años, hasta que el padre Teodosio, el emperador hispano, fue enviado y consiguió reconducir la situación. Pero insisto, es un episodio brutal, brutal. Es decir, los piratas podían ser muy, muy peligrosos. Esto, por ejemplo, una imagen de un asalto a un fuerte del muro de Adriano por parte de pictos, que aquí los vemos tatuaditos. Y luego que vemos una serie de cuestiones muy interesantes que tienen ramificaciones medievales. Yo, por ejemplo, recomiendo mucho leer lo que es la épica de los escoceses, la épica de los irlandeses de época que es escrita en los siglos VIII y IX. A través de eso conocemos una serie de reinos medievales que muchos parecen casi de fantasía. De hecho, Tolkien, por ejemplo, se inspiró en estos para crear, por ejemplo, a los Botadini, a los Gondolin, por ejemplo, y otros, Rivendell también en cierta medida. Lo que vemos es, por ejemplo, como los romanos decidieron hacer un acuerdo con poblaciones que vivían por debajo de los pictos, que son estos, entre el muro antonino y el muro adriano para que actuaran de defensa. Un estado tapón, como son los Botadini, el reino de Gododin, un reino medieval, donde sabemos a través de sus fuentes que había, su líder era el de la capa escarlata. ¿Qué es el de la capa escarlata? Pues un romano que iba con el vestido militar. Los Dannomni, el reino Strathclyde, que es otro reino medieval, que encontramos una serie de romanos, nombres celtas, pero que en realidad son romanos. Cluim o Finhill son Clemente y Quintilo. Y estos actuaban como freno para defender de los piratas que vienen para acá. Esto, por ejemplo, otra medida. Piratas contra... Esto no eran tanto piratas, pero eran gente, es decir, subcontratar, como diríamos hoy día. ¿Y qué es lo que vemos? Otro momento definitivo. Y aquí, disculpen si he afilado un poco, porque es que veo que si no se me echa el tiempo. Esto es un momento clave de la historia de Roma. En el año 406 lo que encontramos es como los vándalos alanos, que esta es la típica cosa que aprendemos todos, penetraron el Imperio Romano y luego después llegaron a la península ibérica. Bien, este es un momento clave de la historia porque representa la primera grandísima quiebra. Bueno, antes tenemos la penetración de los visigodos en el año 378, pero una grandísima quiebra y pérdida de territorios fundamentales para el Imperio Romano. En el año 400 no había ningún romano cuerdo que pensara que el imperio pudiera caer. Ninguno. 10 años después ya... En fin, ya las cosas podían empezar a sospecharse. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Cuando llegaron primero, de aquí los alanos, al lado del Mar Negro, en realidad venían del Cáucaso, luego por aquí, en lo que es la zona de Hungría, los vándalos asdingos, luego por aquí ya recogieron los silingos en la zona de la Bohemia checa y también a los suevos, en los antiguos marcomanos, también por estas zonas por aquí de Europa Central. Luego penetraron el 31 de diciembre del año 406. Pues bien, ¿qué es lo que encontramos? Otra usurpación de otro general de esta zona, de Britania, Constantino III. Que por una parte, temía verse aislada Britania por los bárbaros que estaban aquí en la Galia,
Por otra parte, Britania se había visto, Britania, el norte de la Galia, se había visto despojada de muchas fuerzas porque Estilicón, el que comenzó al principio, retiró muchos soldados para luchar contra los visigodos que estaban dando vueltas por aquí, esa época de Alarico y todo lo demás, y entonces, de repente, usurpó el poder otra vez. Al igual que hiciera, por ejemplo, otros usurpadores, estilo, por ejemplo, Magno Máximo, otro muy interesante que no me da tiempo a comentar. Al igual que hiciera Póstumo, al igual que hiciera Carausiu. Lo que pasa es que este quería el trono. Este sí que quería el trono por completo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que la consecuencia de este mal, como la fuente dicen, mala persona y mal emperador, fueron brutales para el imperio. Primero, todo este sistema defensivo de fuertes en ambas orillas, destruido. ¿Por qué? Porque ya no había soldados. Él retiró casi todas las fuerzas. De repente, claro, los piratas, que es una cosa que también hacían, que los piratas no eran gente que atacaba por atacar, sino que también tenían su propia inteligencia. Cuando veían debilidad romana, atacaban. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a desarrollar campañas de piratería brutales. De hecho, una cosa que no se me ha olvidado comentar es como, en este momento, a consecuencia de esto, empezaron a bajar los piratas, tanto de Escocia, Irlanda, como también del mundo germánico, hacia el sur, y llegaron a la península ibérica, llegaron a España. Y el primer sitio donde pasan es aquí, por el Golfo de Vizcaya. Con lo cual vemos campañas de piratería brutales también. Aquí, por ejemplo, vemos una serie de campañas que a través de... Es que hay muchísimos testimonios, no me quiero enrollar. Y otra medida. Como he visto antes, los habitantes del Imperio Romano muchas veces lo que hacían era apoyar a usurpadores para garantizar la defensa. Pues bien, ahora lo que vemos es independencia, literalmente. Britania decide independizarse del Imperio Romano. Directamente decide expulsar a los últimos comandantes de Roma, los últimos gobernantes de Roma, y declararse independiente, porque decían, ¿para qué vamos a pertenecer al Imperio Romano si no soy capaz de defendernos contra los piratas? Como veis, es una consecuencia brutal. Y la armórica, la fauna de Asterix, etcétera, hizo lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que la armórica, luego Roma la recuperó, pero Britania nunca más. Es una cosa muy curiosa porque unos años después los britanos no podían contra los piratas y pidieron volver al Imperio Romano. Y Honorio dijo, nanay. De hecho, unos años después otra vez pidieron ayuda. Y Aecio dijo, nanay. En fin, ¿qué es lo que vemos? Los britones, los habitantes de Britania, pues al principio pues no podían con los piratas, pero luego al final sí que empezaron a arreglárselas. Y cuando la cosa iba mejor para defenderse de los piratas, a través de las fuentes, sobre todo lo conocemos a través de fuentes inglesas como Gildas, que es una fuente del siglo VI, la historia britona de Nenni y otras más, conocemos a un personaje muy curioso llamado Vortigern, que se denomina el tirano orgulloso. Este supuestamente era un caudillo britano, en esta época en la cual ya Britania era independiente. Pues bien, esta persona se le ocurrió otra cosa, este es un cuadro decimonónico de Vortigern, que contratar como mercenarios para luchar contra los piratas a otros piratas, al igual que hacía Roma. Lo que pasa es que Roma era capaz de controlar si algún federado o algún auxiliar se desmandaba. Bien, esto no lo hicieron. Según nos cuentan las fuentes, los primeros piratas eran Genghis y Horsa. Estos fueron asentados y estos cada vez iban pidiendo más y más dinero, cada vez más y más beneficios por luchar contra la piratería. Y en un momento determinado, Vortigern y los suyos dijeron, no, nosotros no pagamos más. ¿Qué es lo que pasaba? Que iban contratando cada vez más mercenarios y en un momento determinado estos se rebelaron. Y este es el inicio de la llegada de anglos, jutos y sajones a Britania. Como vemos, otra grandísima consecuencia de la piratería en la historia de Europa, que es la anglosajonización de Britania. De hecho, cuando pensamos, cuando se empiezan a crear los reinos sajones, por ejemplo, Wessex, Essex, Sussex, Anglia, cuando vemos otros reyes. Aquí lo vemos. La zona, los primeros sajones que vinieron aquí a defender contra estos piratas era aquí, en Kent, y luego empezaron a extenderse por todas partes. Cuando se rebelaron, ¿qué es lo que hicieron? Pues tomar el gobierno, el poder de toda esta zona, y luego progresivamente se fueron expandiendo. De hecho, el último fragmento del Imperio Romano no conquistado por bárbaros, es decir, no administrado por bárbaros venidos más allá de las fronteras romanas, fue Gales en el siglo XIV. Los britones, que se van retirando poco a poco o iban siendo dominados, resistieron en último lugar en Gales. Y lo curioso es como aquí hubo un rey anglo llamado Offa que creó una especie de muro adriano aquí para contener a los galeses, que en aquel momento eran los malos. En fin, insisto, ¿qué es lo que vemos? Otra consecuencia, también muy importante, el pánico que ocurrió en la isla cuando de repente se sublevaron estos mercenarios. Pues muchos britanos decidieron irse. ¿Y dónde se fueron? A la Armórica
que es a partir de este momento cuando se conoce como Bretaña. Bretaña es la tierra de los britanos o de los britones. Es decir, miles y miles y miles de inmigrantes de Britania decidieron irse. Y es otro cambio de la historia. Todos ahora conocemos la Bretaña, la armórica ya no se acuerda nadie de ella, porque Bretaña es una región hoy histórica. Y también vinieron aquí a la península ibérica, a Galicia, a Galicia. De hecho, hay muchos pueblos que tienen, Bretoña y otros más, que fueron habitados por inmigrantes de la península de Britania. Es decir, otra consecuencia de la piratería que ha durado hasta nuestros tiempos. Bueno, no tanto lo de Galicia, pero sí lo de la Bretaña. ¿Qué es lo que vemos también? San Patricio. San Patricio es una figura real. Y San Patricio es un personaje interesantísimo. No solamente se le conmemora es el día de tomar mucha cerveza, mucha Guinness, etcétera, sino que es una persona real que vivió en el siglo V. Era un britano que después de independizarse de Britania, pues vivía allí con su familia. Era hijo de un noble y fue raptado por unos piratas escotos. Estos piratas escotos, cuando él tenía 16 años, se lo llevaron. Y durante 6 años fue esclavo. Como he dicho antes, es una de las razones. Y este hombre lo escribió en un texto llamado La Confesión. ¿Por qué? Porque después de 6 años, este hombre consiguió escaparse, después de haber sido esclavo durante 6 años, y volvió a ver a su familia. Pero tuvo una visión, por así decirlo, y decidió volver a Irlanda. ¿Para qué? Para evangelizar Irlanda. Y eso es muy curioso porque a través de San Patricio, su propia puño y letra, que se puede descargar de internet perfectamente lo que escribió, a través tanto de la Confesión como la Epístola Carótico, podemos saber qué es lo que ocurrió. Y tenemos datos de piratería brutales. Y, por ejemplo, el pueblo de San Patricio consiguió convertir a un pueblo enorme de escotos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que de repente vino un pirata de Britania y raptó a toda su parroquia. Se la raptó. Mientras que a los hombres los vendieron, los piratas se quedaron con las mujeres. En fin, es una fuente muy importante y real y relacionada con la piratería. Y luego también lo que vamos a hablar, el rey Arturo. Porque obviamente cuando pensamos en el mito artúrico, en fin, el mito artúrico es medieval, muy posterior, pero la razón del mito artúrico última es la lucha contra los piratas sajones, los sajones que se asentaron en Britania, etcétera, etcétera. Y luego, por ejemplo, para demostrar, insisto, la moneda es, bueno, la arqueología fundamental para la piratería. Esto es un tesoro cuando ya los britanos eran independientes. El tesoro de Hogsmeade, que se encuentra en el Museo Británico, si vais a verlo, es alucinante. Es un museo posterior a la independencia. 569 monedas de oro, 14.000 de plata, bronce, joyería. Esto es espectacular, una pieza de joyería espectacular, es un peto. Es un peto. Cucharas, bueno, más joyería, brazaletes de oro, anillos de oro, cucharas, 98 cucharas de plata. Una tigresa, que era un mango, de plata. Ollas de plata, copas de plata. Bueno, esto es dispensador de pimienta. Esto se llama La Emperatriz, esto es muy, muy famoso. Es una obra maestra del arte romano. Palillos de plata, con forma de garfa. Y todo esto. Esto es una muestra más, por ejemplo, de la evidencia que tenemos de la agresión de los piratas, insisto. Discúlpeme, he sido muy rápido, pero, en fin. Es un tesoro brutal, brutal. Y como eso tenemos, no tanto de esta calidad no tenemos, pero tenemos muchísimo más. Tesoros que se encuentran tanto en territorio imperial como más allá de las fronteras romanas. Y que, insisto, esto era muy básico precisamente para el desarrollo de estos pueblos, para su jerarquización, su militarización, esto viene de prestigio. Y aquí, en ese sentido, yo recomiendo mucho leer Tácito y leer el Beowulf. Entre una y otra hay 700 años de diferencia, pero cuenta lo mismo. El Comitatus que comenta precisamente esta aureola heroica que rodeaba a lo que era la piratería y lo que era, sobre todo, la guerra. La guerra como elemento de consolidación de liderazgos y los bienes de prestigio para repartir. En fin, y ahora voy a hablar un poquito de España. Cuando nos referimos a España en piratería, la verdad es que la evidencia es bastante fragmentaria, tenemos bastante poquito. ¿Por qué? Porque Britania es una provincia muy tranquila. Yo hace unos años di una conferencia en Madrid que la hice a propósito para molestar y quise que fuera polémica y la titulé sobre la irrelevancia de Hispania en la antigüedad tardía. En fin, conseguí mi objetivo, molestar a gente. De hecho, empecé a recibir muchos mails por parte de una persona que se ofende mucho. ¿Y qué es lo que pasa en Hispania? Hispania es una provincia muy tranquila. Es probablemente la provincia más tranquila del Imperio Romano en términos militares.
Si es que está en mitad de la nada, no tiene frontera militar con nadie. Es una provincia muy rica, es una provincia en la cual militarmente había ocurrido poco. De hecho, no tiene ejército del siglo III. No hay evidencia que apunte a que haya ejército de época posterior. Su frontera de verdad militar se encontraba en el norte, que era el Litus Saxonicum, y la sur era el Fossatum Africa, la defensa que se encontraba en la Mauritania Tingitana, es decir, el Marruecos actual. Aquí no ocurría nada. ¿Había bandidaje? Sí, claro. Había bandidos, sí, sí, por supuesto. ¿Había gente mal vivir? Sí, claro. ¿Seguía habiendo piratería o bandidaje o cositas estas? Sí, claro que sí. Pero eran normales, dentro de la normalidad. Pero en Hispania no encontramos muchas. Lo que encontramos son evidencias de cómo precisamente este Litus Saxonicum actuaba como freno de los piratas. Y de hecho conocemos muchos momentos en los cuales los piratas llegaron hasta la península ibérica. Insisto, venirte desde Holanda o Dinamarca con barquitos, algunos simplemente a remo, era una cosa impresionante, pero por ejemplo, si pensamos con los vikingos, los asaltos vikingos en la península ibérica tenemos muchísimos. Lo pasa con barcos mucho mejores. En fin, tenemos evidencias, por ejemplo, esto de época de Constancio Cloro, donde hay tranquilidad en Hispania, que sus costas sean casi visibles de Hispania, bueno, de Britania. Se consideraba en el mundo romano que Britania y Hispania estaban enfrente. Bueno, en realidad la geografía ha demostrado que no. Bajo Constantino, conocemos francos atacando la península ibérica. Esto es un texto muy interesante, los vándalos. Conocemos un asalto por parte de los vándalos cuando ya estaban en el norte de África, cuando ya habían creado su reino, aunque tenían un pacto prácticamente de amistad con el Imperio Romano, y de repente conocemos un asalto de piratas vándalo en Galicia, en Turonio, posiblemente Toroña, pero ¿por qué? No se sabe. Yo creo que había una vendetta personal, porque los suevos y los vándalos se van muy mal. Se van muy mal, muy mal, muy mal. Esto, por ejemplo, es un ataque pirático concreto que sabemos. ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? En fin, también los érulos. Estos sí que son asaltos piráticos que vienen del norte de Europa, que los conocemos. En el siglo V lo que vemos es como la península ibérica a partir del año 409-410 ya prácticamente está perdida como territorio imperial. Que lo que encontramos primero son vándalos alanos viviendo en la península ibérica, solamente una parte que no fue conquistada, que fue la tarraconense, porque no quisieron estos bárbaros. Lo que vemos es como después de la eliminación por las campañas militares romanas y la marcha de los vándalos, quedan solamente los suevos. Es decir, es una zona bastante, es un siglo apasionante el de Hispania, aunque nos falta muchísima información. Pues bien, en estos momentos cuando conocemos dos asaltos piráticos en el año 455 o 459, narrados por el obispo de Chaves, en Portugal, y los identifica como los érulos de Dinamarca. El primer asalto fue repelido. Claro, si es repelido un asalto es que también a lo mejor se lo estaban preparando, se lo estaban esperando. Es decir, lo que vemos es como el litoral estaba amenazado constantemente. Y luego vuelven otra vez. Y sabemos además, lo dice aquí, devastaron con toda crueldad los parajes marítimos de toda la Cantabria y la Bardulia. Esto es la Bardulia. Es decir, a lo mejor atacaron la antigua San Sebastián, aunque no hubiera la feria romana, esta zona, toda esta zona. Esta zona fue saqueada por estos piratas. Esto es una moneda, por cierto, una moneda bizantina, que bueno, los érulos también eran mercenarios que se vendían a cualquiera. Y luego, por ejemplo, los érulos, llegando a la Bética, insisto, como los vikingos, por ejemplo, con la fuente musulmana que tenemos, que sabemos las crónicas, que los vikingos remontaban el Guadalquivir y atacaban Sevilla, por ejemplo. En fin, estas son evidencias muy claras. Y luego, pues tenemos una serie de evidencias también sobre la defensa de la piratería en época posterior. ¿Qué es lo que ocurrió cuando Britania se fue? Pues que la defensa de costera cada vez era peor, era muy difícil contrarrestar. Entonces, Roma, ¿qué es lo que hizo? Pues subcontrató gente. Igual que antes tenemos francos aquí, de repente asentó sajones aquí. Aquí estaban los bretones. Los bretones es una cosa muy, muy curiosa. Participaron en la batalla final, en la batalla contra Atila de los campos cataláunicos. Pues los bretones defendían aquí. Lo que encontramos también es aquí son los visigodos, el reino visigodo de Tolosa. Los visigodos también se ocuparon durante un tiempo de la defensa de este sector, para precisamente que no avanzaran. Incluso montaron una armada. Y esto es lo que nos comenta Sidonio Polinar, este autor. Y luego, por ejemplo, por citar otro, aunque, en fin, ya siempre tengo que citar, tenemos un ataque pirático en el año 585 por parte de visigodos. Pero bueno, son cositas. Y pues nada, espero no haberlas aburrido y muchas gracias.